Universidad, el podcast sobre el Journal Boliviano de Ciencias, una revista científica de Univalle dedicada a las ingenierías, ciencias exactas y arquitectura. Hoy nos acompaña uno de los autores de un artículo reciente del último número de la revista, el magíster Roger Alejandro del Barco Valdivia, autor principal del artículo Propiedades de tracción e impacto del polipropileno reciclado mecánicamente, que ha realizado una revisión bibliográfica estructurada sobre el tema. Roger, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, cuéntanos un poquito sobre ti y también qué es lo que te motiva a escribir sobre este tema. Claro que sí. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola a todos, mucho gusto. Me llamo Roger del Barco, soy docente a tiempo completo del Departamento de Electromecánica acá en la Univalle, en el campus de Tiquipaya. Y bueno, lo que nos ha motivado a realizar esta investigación es el creciente uso de los plásticos, ¿no? A nivel mundial. Justamente un poquito mencionamos en el artículo que en los últimos 30 años ha incrementado de una forma muy potente el uso de los plásticos, ¿no? Actualmente ya estamos por encima de los 300 millones de toneladas anuales. Y justamente uno de los más utilizados es el polipropileno, que es el protagonista de nuestro artículo, ¿no? Y entonces nosotros estábamos queriendo ver la posibilidad de poder reutilizar. Sabemos que se puede reutilizar este tipo de plástico, pero ¿cuáles son las complicaciones, no? Y ya tenemos un proyecto, de hecho, de un estudiante que ya han hecho para un proyecto de grado una máquina que es capaz de triturar y también extruir este material, ¿no? A base de las tapitas de refresco, ¿no? De las gaseosas, Coca-Cola, Fanta. Entonces ya tenemos un prototipo. Y una motivación para esta revisión es qué aplicaciones podemos darle, ¿no? Si es que las propiedades mecánicas se mantienen. Muy interesante, sí, y de hecho es destacable que justamente sobre esta aplicación práctica que realiza el departamento también se ha querido hacer una publicación científica que está actualmente en revisión en la revista. Pero sin embargo, tu trabajo se ha centrado un poco más en la parte, como mencionaba, general, pues para saber qué aspectos tomar en cuenta al trabajar con este tipo de plástico y su reciclaje, ¿no? ¿Qué es lo que más destacarías del trabajo que has realizado, la publicación que tienes? ¿Qué ha sido lo más relevante o quizás sorprendente dentro de la revisión que has revisado? Ok, bueno, la primera sorpresa que me he llevado es que inicialmente, ¿no? yo soy más del área de materiales metálicos, entonces no estoy muy metido en los plásticos, y yo tenía la idea, y creo que quizás muchos tenemos la idea de que los plásticos son 100% reciclables, ¿no? Que si nosotros simplemente queremos reutilizar un plástico, hay que fundirlo y luego le damos la forma que queremos, ¿no? Eh, Efectivamente se puede hacer eso, pero tiene un costo, ¿no? A veces se pierden las propiedades mecánicas o se puede perder propiedades térmicas, se puede disminuir quizás su resistencia al impacto del material. Entonces ahí hay que evaluar para qué vamos a utilizar este objeto que lo vamos a reciclar, ¿no? Si yo voy a reciclar el material solo para un adorno, que no va a ser sometido a ningún tipo de esfuerzo, entonces no hay ningún problema, ¿no? Puedo fundirlo y moldearlo y utilizarlo ahí para que esté de adorno, ¿no? Pero si yo voy a utilizar un material que va a ser sometido a algún tipo de esfuerzo mecánico, ¿no? O quizás a golpes, entonces ahí sí hay que evaluar, ¿no? Cuál es el grado con el que podemos reutilizar ese material sin que se comprometa la seguridad estructural, ¿no? de ese objeto. Entonces, a mí lo que me ha sorprendido de esta investigación es que en el caso del polipropileno, cuando lo reciclamos mecánicamente, porque se puede reciclar de dos maneras, químicamente y mecánicamente, ¿no? En el artículo yo me estoy centrando en la parte mecánica, y lo que me ha sorprendido es que la resistencia a la tracción, eh, en palabras sencillas, la resistencia a la tracción es cuando tú estiras un material, ¿cuánto aguanta? No disminuye mucho, pero la resistencia al impacto sí disminuye drásticamente, ¿no? Entonces, eso es algo que me ha llamado mucho la atención. Ok, muy bien, sí, gracias también por la clarificación, pues para quien nos oye, justamente sobre estos términos que a veces un poco técnicos no los puede entender inicialmente cualquiera, ¿no es cierto? Am, en una publicación, en la revisión que has revisado, mencionas en una parte justamente el uso de aditivos durante el proceso, ¿no? Como por ejemplo de elastómeros o incluso talco. Entonces, si hablamos de su aplicación aquí en Bolivia, ¿cuál consideras, luego de realizar esta revisión, que tuviese la aplicación más potencialmente más plausible de realizar? Ok,
Bueno, es un tema un poco complejo, ¿no? Porque en muchos artículos que he revisado, okey, sabemos que se disminuyen un poco las propiedades. ¿Qué hacemos? Algunos he visto que utilizan un porcentaje de polipropileno virgen, ¿no? Y otro porcentaje de polipropileno reciclado. Y con eso un poco se compensa las pérdidas de las propiedades. Y ahora hay otros, como tú mencionas, que utilizan aditivos como talco o elastómeros, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la aplicación final que le queremos dar. No es que uno sea mejor que otro. Por ejemplo, si nosotros queremos priorizar las propiedades de tracción, entonces en ese caso se puede utilizar el talco, ¿no? Porque se ha evidenciado en los resultados que este ayuda a que se mantengan las propiedades de la tracción, casi muy similar a lo material virgen. Pero si queremos priorizar la resistencia al impacto, entonces se ha demostrado que utilizar aditivos de elastómeros, en ese caso, ayuda más con las propiedades al impacto, ¿no? Ok, bien. Dentro de lo que mencionabas en tu artículo, sale a la luz un problema que justamente, como mencionas, hay más de un método para conseguir este reciclaje y es el problema también es la falta de estandarización de los métodos, ¿no? Justamente por eso también es un tema tanto teórico como práctico de la investigación. Em, a tu criterio, como autor del principal artículo, ¿qué medidas podrías proponer o se te ocurren luego de haber realizado la revisión para poder superar un poco este problema de la estandarización de métodos? Ya, me imagino que te refieres a la estandarización de métodos de reciclaje, ¿no es cierto? Ok, sí, es un tema bastante interesante, ¿no? Porque no es lo mismo que yo recicle polipropileno que venga de distintas fuentes, ¿no? De las tapitas de refresco, de partes de automóviles, de juguetes, y todo eso yo lo junte, ¿no? Cuando el consumidor ya lo ha utilizado, esa ruta se llama post-consumo. Entonces, no es lo mismo que yo utilice eso, que utilice, por ejemplo, el polipropileno que es reciclado de una planta de automóviles, por ejemplo, de piezas plásticas, que simplemente por cuestiones de cortar el material, hagan algunas partecitas que no han utilizado y eso lo han desechado y después lo han vuelto a reciclar, ¿no? Entonces, te das cuenta, el postconsumo está un poquito más contaminado, ¿no? Con distintas fuentes de materiales, distintos usos que han tenido a lo largo de la vida. Y en cambio, este preconsumo, o también se le llama postindustrial, de alguna manera tenemos un poco más de control, ¿no? Sobre su grado de purezas, de composición. Y generalmente en los países en vías de desarrollo, como nuestro país de Bolivia, mezclamos todo, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío, ¿no? Que quizás ya si una vez que ya vayamos ampliando más este tema, sería bueno igual proponer regularizaciones, ¿no? Quizás de la alcaldía o de los gobiernos, para que tengamos alguna forma de clasificar estos materiales y separarlos de una mejor manera, ¿no? De una forma más organizada y de esa manera igual tener menos cruce de materiales y que se contaminen entre ellos y así igual podríamos aprovechar mejor el reciclaje de estos, ¿no? Una separación similar a la que se propone hacer con la basura, básicamente, Sí, correctamente. más apropiada. Exacto, caso en origen también. Es decir, como mencionas, pues una vez que se ha utilizado el plástico que ya se sabe que se va a reciclar, entonces ya conociendo la gente que lo ha utilizado, las características que tiene, pues ahora sí, separo apropiadamente y luego lo destino al reciclaje, sea por terceros o por, no sé, la misma empresa. Correcto, sí. Ok, y por ahí va el tema de la estandarización a la que me refería precisamente, ¿sí? Para justamente abordar los puntos que mencionabas de en qué estado está el plástico que me está llegando al momento de reciclar y qué puedo hacer con él. Porque si he entendido bien de lo que lo mencionabas antes, esto también me condiciona justamente qué tipo de material ya pasado el proceso de reciclaje voy a tener. Exactamente. Utilizar, ¿no es cierto? Sí. Ok, y precisamente hablando justamente de las empresas que manejan el plástico, ¿qué es lo que pues, se podría recomendar en base a tu revisión bibliográfica? Lógicamente, aparte de hacer esta separación, que es necesario, lógicamente, ¿no? Hay empresas o investigadores que desean realizar, en el caso de polipropileno, que es el plástico en el que te has centrado, ¿qué es lo que se podría recomendar, básicamente ahora? Aparte de decir, separa. Ok. Eh,
quizás incluso las mismas empresas pueden empezar a aplicar sus propios métodos de reciclaje, ¿no? Es más viable entre los dos métodos que habíamos visto, el mecánico y el químico, es más accesible el reciclaje mecánico, ¿no? Entonces, en algunas empresas, en algunos casos, se puede ver la forma de que ellos mismos tengan su planta de triturado y extruido de plástico, ¿no? Para que ellos mismos hagan ese reciclaje y ellos le den los usos que ellos vayan a necesitar, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, creo que hemos dado así un vistazo bastante rápido, pero certero a justamente el trabajo que ha realizado, que es un primer paso justamente sobre estas investigaciones. Muchas gracias, estimado Roget. Ha sido un gusto tenerte en este podcast y espero que haya sido realmente ilustrativo también para quienes nos ven. Y a todos, obviamente, los interesados en el tema se les invita a ver, revisar este artículo en el último número de Journal Boliviana de Ciencias, publicado justamente en junio de este año, para poder ver un poco más en detalle sobre todo lo que nos ha comentado Roger ahora y que es muy interesante para quienes quieran continuar la línea o incluso trabajar con Roger. Roger, muchísimas gracias y será pues hasta una próxima oportunidad que estás volver a tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y sí, invitarles a todos, ¿no? Que lo que hemos hablado es solo un granito de arena y que si es que quieren profundizar más, entonces bienvenidos, ¿no? Porque creo que este planeta lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo.